bienvenidos a la entrevista del día, habitualmente por las pantallas de Antofagasta Televisión con distintos temas contingentes. Y sin duda la agenda de educación se ha ido tomando la discusión pública hace ya varios meses. Hay verdaderos hitos. Esta semana conocíamos, ¿verdad?, el ingreso del proyecto de ley de reforma en la educación superior, pero también recientemente la Cámara aprueba en lo general el proyecto de educación pública o la llamada ley de desmunicipalización. La Seremi y la cartera Jacqueline Barraza nos acompaña en la entrevista justamente para profundizar en estas materias. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos acá en Antofagasta Televisión. Muchas gracias por la invitación. Seremi, lo digo, son verdaderos hitos y vamos muy rápido avanzando. Este lunes, ¿verdad?, vivimos después de casi 9 aplazamientos, digámoslo, ¿cierto?, el ingreso finalmente del proyecto de ley a la reforma de la educación superior, que no ha estado exento de críticas y que continuará en esta discusión generando varias críticas. Ya hoy día estamos, ¿cierto?, han avanzado algunas horas de esa discusión. ¿Cómo el gobierno ha recogido finalmente el planteamiento de rectores, de la oposición, de la propia CONFECH y los distintos entes involucrados en esta reforma? Era esperable, yo creo que no ha cambiado mucho el panorama respecto de lo que se anticipaba las semanas anteriores. Varios de estos sectores ya habían manifestado públicamente sus reparos al proyecto, por lo tanto no hay sorpresa desde ese punto de vista. Más bien yo creo que lo que viene en adelante puede ser una sorpresa y es en torno a ello lo que hay que estar, digamos, atento. Finalmente, Seremi, de alguna forma el tocar el arancel de una unidad educativa como es la educación superior en este país para la CONFECH, que ha tenido dichos bastante duros. De hecho, acá en Antofagasta señalaban que la presidenta le tembló la voz y la mano al momento de tocar justamente a los empresarios dedicados en algún minuto, ¿cierto?, al negocio de la educación. Pero vamos a seguir teniendo aranceles que se cobran y alumnos con gratuidad de aquí en adelante. Sí, mira, a ver, igual tu pregunta tiene como dos aspectos que yo siento que desde el punto de vista metodológico es preferible separarlo. Por un lado tiene que ver con lo que es la dirigencia actualmente, la CONFECH específicamente. Yo siento que los jóvenes están en una actitud un tanto intransigente. Da la impresión de pronto como que los jóvenes creyeran que la historia partió con ellos. Aquí hay una historia mucho más larga de construcción en la cual, sin lugar a dudas, los estudiantes, los secundarios, los universitarios han hecho un aporte sustancial, pero también una serie de otros sectores. Nosotros somos un país, excepto quizás si uno mira lo que han sido los últimos 50 años, excepto lo que fue el periodo de la dictadura militar, nosotros somos un país que en general nos hemos ido construyendo en base a consensos. Y en ese sentido, yo no creo que a la presidenta le haya temblado la mano, exactamente al revés. Muchos esperaban que la presidenta echara pie atrás y no presentara este proyecto de reforma. Yo creo que más bien lo que aquí se ha hecho es analizar todas las aristas de un sistema de educación superior que es complejo. O sea, aquí tú no puedes, como lo ha dicho la ministra, desmontar de la noche a la mañana toda una arquitectura que se tejió por muchos años. Y además porque cada uno de estos sectores tienen demandas específicas. Entonces, lo que había que hacer era analizar y ver cómo tú haces para entregarle derechos a cada uno de ellos, pero a la vez regular. Y en ese sentido, el proyecto sí regula. Lo que pasa es que los jóvenes lo que quieren es gratuidad universal ahora ya, y para poder otorgar gratuidad universal tendrías que haber dejado todos los institutos superiores fuera, toda la enseñanza técnica fuera, y eso es muy complejo, hoy día no se puede hacer. Siempre se dijo, y la oposición ha criticado hoy día, que justamente el proyecto va a hipotecar al próximo gobierno porque vamos a depender, ¿cierto?, de cuántos sean finalmente los recursos que el país tenga para destinarlos a esta gratuidad en la educación superior. Pero también no se cumple lo que se había dicho que era el porcentaje. 250.000 estudiantes se dijo en un minuto, es por debajo de esa cifra que se ha ido logrando la gratuidad. Entonces tenemos a dos sectores, uno que debiese asumir esa deuda en los próximos 4 años, sea este gobierno, el de la actual coalición política, o el otro. Y en definitiva también las expectativas, hablando usted recién de la CONFECH, que justamente ellos tenían esta expectativa de que fuera mucho mayor la gratuidad completa, en definitiva. Entonces son dos sectores que están contrapuestos hoy. Mira, respecto al tema de si fueron 250.000 o fueron 120.000,
Mira, yo llegué justo a la Seremía en el periodo en que los jóvenes habían postulado recién y comenzaba el periodo de apelaciones. Viví el proceso de dentro y creo que en ese sentido fue una tremenda oportunidad. Es primera vez que en Chile se estrenaba, por decirlo de alguna manera, la gratuidad. Yo tengo muchos casos, te podría dar muchos ejemplos de jóvenes que definitivamente postularon mal. Se equivocaron en las postulaciones, no adjuntaron los papeles como correspondían, no llenaron sus formularios, el FUA, el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, como corresponde. Y eso hizo que muchos de ellos efectivamente perdieran esta posibilidad. Eso por una parte. Pero por otra parte, lo que no se entiende, y solamente cuando uno está dentro del sistema lo logra comprender, es que esto es bien complejo. En realidad, en los quintiles más carenciados, la cantidad de alumnos que van a las universidades son menos numéricamente. Uno tiende a pensar que esto debiera ser como lo que ocurre en la enseñanza media, que los jóvenes que vienen de las familias con más dificultades socioeconómicas son la mayoría. En el caso de las universidades es al revés, porque se produce ya una especie como de coladero, no solamente por el tema del puntaje, sino que además porque muchos de los jóvenes de las familias más pobres de nuestro país deciden no ir a la universidad porque ellos saben que sus padres no van a poder costearles la universidad o no quieren que ellos se endeuden más allá de lo normal, digamos, de lo razonable. Entonces, lo que ocurre es que la promesa para esta primera postulación era el 40% más carenciado, pero el 40% desde el punto de vista numérico es menor y por eso la ministra cuando lo explicaba hace unos días atrás, es exactamente al revés. Cuando nosotros pasemos al quinto y al sexto decil vamos a tener más postulantes y ahí va a subir, porque a medida que tú vas subiendo los deciles, va subiendo la cantidad de jóvenes y va siendo mayor la cantidad que entra, digamos, y que postulan a este pozo. Entonces yo creo que se dieron esas dos dinámicas por una parte, porque los recursos sí estaban. Aquí el problema no fue un tema de recursos, aquí el tema fue que el compromiso era el 40% y el 40% de los que postularon son los 127.000 que efectivamente lograron, digamos, tener digamos que postularon bien, correctamente. Entonces, cuesta esto explicarlo porque es un tema de las matemáticas y de la economía y de cómo se distribuye los estratos al interior de la educación superior. Seremi, hay varios aspectos que tienen que ver justamente con esta regulación de aranceles que hoy vamos a comenzar a discutir en la educación superior. ¿Qué pasa con los centros de formación técnica, los institutos profesionales que también están incorporados en parte a este proyecto y que también su arancel va a ser regulado? Ya hay algunas discusiones que se han ido dando respecto de los primeros años de carrera o cómo se va a dar el pago de esos aranceles en estas universidades. Yo creo que ese es uno de los grandes aciertos del proyecto de ley y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no puede ser que hoy día, porque tú estudias una carrera en un centro de formación superior, te cobran 2 millones de pesos en el año y después vas a otro centro y esa misma carrera cuesta 3 millones de pesos. No puede ser. O sea, tú tienes que regularlo. Por otra parte, todos aquellos centros que efectivamente los alumnos que postulen allí y que se hayan ganado la gratuidad o las distintas becas, porque además hay una serie de becas, esos centros tienen que ser sin fines de lucro. De lo contrario, el Estado no puede poner recursos ahí y ese es el gran problema. Yo creo que de algún modo nosotros vamos a vivir en el próximo periodo lo que a mí me ha tocado vivir con los sostenedores de los colegios particulares subvencionados. Porque claro, en Chile se permitió por muchos años que se formaran estos centros cuyos giros comerciales son con fines de lucro. Y claro, lo hacían con financiamiento compartido, porque por una parte postulaban, digamos, a los fondos estatales a través de los mismos jóvenes, y por otro lado las familias también ponían una cantidad de recursos. Pero hoy día es a eso lo que se le está poniendo un paralelo por fin, porque en definitiva o sea, con la educación no se puede lucrar, es eso lo que está a la base del proyecto de ley. Y es ahí donde seguir manteniendo sistemas mixtos, es decir, vamos a tener alumnos a lo mejor en un mismo plantel educativo gratuitos y otros con pagos arancelarios diferenciados o estandarizados, que es lo que algunas están, cierto, también criticando de este proyecto, lo que podría pasar en los próximos años con las tarifas de la educación superior en general. Sí, pero aquellos establecimientos privados que quieran postular, digamos, a los fondos públicos tienen que ser sin fines de lucro. Es ahí donde está, digamos, la gran diferencia. Ahora, lo que a ellos les complica es que el proyecto tiende a regular los aranceles. Eso para ellos es complicado.
Vamos a tener estandarización entonces, lo que una carrera pueda costar, vamos a terminar allá, que es lo que algunos dicen finalmente en la política de mercado que tenemos hoy día, cómo la educación va a tener estos sistemas finalmente mixtos. Es algo que vamos a poder sostener comparándolo muchos o la crítica que hacen muchos con los otros sistemas educativos a nivel mundial. Es que en enseñanza media y en enseñanza básica pasa exactamente lo mismo. Nosotros vamos a mantener la enseñanza mixta desde el punto de vista del financiamiento, pero sin lucro. Ahí está la diferencia. Todos aquellos establecimientos que reciban aportes estatales no pueden lucrar. Ese es como quien dice el meollo, digamos, del asunto. Es cierto, vamos a tener financiamiento mixto, pero ya no financiamiento mixto en el cual los dineros de todos los chilenos que se pagan con los impuestos de todos nosotros, tú a final de año retiras las utilidades y las reinviertes en lo que tú estimas pertinente. Eso ya no se va a poder hacer, ni en los centros de formación técnica privados, ni en los CFT, ni en los IP, no se va a poder hacer, en las universidades privadas tampoco. Seremi, usted comparaba lo que vamos a tener a lo mejor el próximo año a nivel de educación superior con lo que ya se está viviendo en los establecimientos, ¿cierto?, educacionales a nivel de secundarios. La ley de desmunicipalización ya fue aprobada en lo general en la Cámara de Diputados y vamos a iniciar también esa discusión más en el detalle. En Antofagasta hubo algunas críticas, quiero saber en qué pie están. Por ejemplo, el caso del Netland y también la Escuela Raíces en su minuto, que eran dos casos quizás fueron emblemáticos de este proceso que algunos están viviendo de migrar a sistemas o privados o en definitiva municipalizado. Bueno, como tú señalas, efectivamente la ley se está discutiendo en estos momentos en el Parlamento y apunta a la desmunicipalización. Pero el caso del Netland y el caso del Raíces tienen que ver con la ley de inclusión, que ya está aprobada y que entró plenamente en vigencia a partir de este año, digamos, del 1 de marzo de este año. La ley de inclusión lo que hace es poner fin al lucro, al copago y a la selección. En el caso de nuestra región ya tenemos alrededor de 7 u 8, si no me equivoco, que ya han aceptado pasar a la gratuidad y no tenemos ningún problema. Y hay casos que lamentablemente se han hecho muy conocidos. El caso que yo siento que vamos por un muy buen camino en términos de la asesoría y la resolución es el caso de la Escuela Raíces, en donde personalmente he tratado de apoyar lo que más he podido a través de nuestro abogado y por lo menos se resolvió que ellos pueden permanecer donde están porque no hay problema, porque la ley previó que todos aquellos arriendos que habían sido inscritos en el Conservador de Bienes Raíces hasta febrero del año 2018 hay que mantener el mismo canon. Y luego de ello, bueno, en este caso ella tiene un proyecto, ya tiene un terreno y ahí hay que ver, asesorarla y en eso estamos buscando cuáles son las alternativas, si efectivamente califica para un crédito con aval del Estado, que en este caso son los créditos Corfo, pero por lo menos durante todo el año 2017 ese proyecto está tranquilo y estamos asesorando cómo se proyecta a partir del 2018 en adelante. La otra alternativa es que continúe en el mismo lugar donde está, pero ella señala que el dueño cobra un canon que no está permitido según la ley de inclusión, pero no hay que tasarlo nuevamente. Nosotros le hemos pedido que vaya al Servicio de Impuestos Internos y nosotros creemos que no va a tener ningún problema. Pero estamos en esas conversaciones y yo la verdad es que el tema de la Escuela Raíces me tiene bastante tranquila. Yo creo que va a terminar muy bien, digamos, ese proceso. Además también la hemos asesorado para que ella pase a convertirse en una sociedad sin fines de lucro. Ella lo ha aceptado, así que estamos en ese proceso. El caso de Netland es más complejo, porque Netland es un colegio que decidió pasar a particular pagado y la ley estimaba que hay plazo hasta el 2018 para esto, pero si tú quieres pasar en marzo del 2018 a particular pagado, tienes que avisar a los apoderados a más tardar el 31 de marzo del 2017. Pero ellos resolvieron adelantar esto un año antes, lo cual es permitido, digamos, no hay dificultad en eso. Pero para que este colegio pase en marzo del 2017 a un colegio particular pagado, tenía que haber avisado el 31 de marzo del 2016. Y la manera en que tenía que haber avisado era por escrito a sus apoderados. Y lo hizo subiendo un comunicado a la página web del colegio, que además es un comunicado que no es suficiente, no es claro, porque no señala de manera explícita que renuncia al FICOM, que es el financiamiento compartido. Bueno, además ellos tienen que informar a quien habla, lo hicieron y yo les respondí que tenían que adjuntarme la documentación de cómo le habían informado a los apoderados.
y ellos no pudieron adjuntar esa información, por lo tanto emitió una resolución rechazando el que ellos pasaran el año 2017. ¿Y esa es definitiva o ellos pueden apelar en esa instancia? Eso es lo que voy a explicar. Entonces yo emití esta resolución, lo cual no significa que ellos no puedan hacer esto bien el 31 de marzo para pasar a partir del año 2018 a particular pagado, porque están en todo su derecho de tomar esa decisión. Y bueno, y ellos apelaron, pero con recursos jerárquicos. Eso significa que si yo mantenía esta decisión, esto se va a Santiago, en este caso a nuestra subsecretaria, la señora Valentina Quiroga, quien tiene que decidir si reafirma la decisión de la Ceremi o cambia esa decisión. Y bueno, efectivamente, después de revisar toda la documentación, yo mantuve la decisión. Es decir, se rechazó esta decisión y por lo tanto se fue al nivel central y ahora está en Santiago en el Ministerio. Ahora, en paralelo a ello, el sostenedor del establecimiento Netland interpuso un recurso de protección en contra de la suscrita, lo cual está ahí y estamos en proceso de responder, digamos, a ese recurso. Y eso tendrá que seguir un proceso que podría llegar incluso a la fecha que es marzo del próximo año y vamos a tener... Podría ser, ahora, bueno... Pero ¿qué tranquilidad se le puede dar a lo mejor a los padres y apoderados de esos establecimientos? Porque todavía no se define cuál va a ser la situación. Si en definitiva este establecimiento pasa derechamente a ser particular pagado y cuándo va a hacerlo, ¿no? Mira, yo creo que esto va a estar claro máximo a finales de julio, lo cual calza absolutamente con las fechas de postulación a otro establecimiento en caso de que finalmente se aprobara por parte del nivel central del Ministerio que pasaran a particular pagado. Ahora, igual, como me imagino que muchos apoderados están viendo en estos momentos del programa, decirles que nosotros como gobierno estamos trabajando, se ha formado una mesa de trabajo, porque ya veníamos nosotros haciendo un análisis de cómo va a impactar esto a las familias. Y el intendente nos instruyó de levantar un nuevo proyecto de complejo educacional en el sector norte. Se ha avanzado bastante rápido, ya está el terreno identificado, se ha trabajado con bienes nacionales, con la Dirección de Arquitectura del MOP, con nuestros equipos, con el Ministerio de Desarrollo Social. Y yo creo para absorber a cuántos estudiantes Ceremi, porque uno podría pensar que va a haber una cifra bastante abultada respecto de aquellos estudiantes que puedan quedar a la deriva. Mira, en alguno de estos nosotros creemos que en el Netland, a partir de los cánones que ellos van a cobrar, nosotros creemos que va a migrar alrededor del 30% de la matrícula que tiene actualmente el Netland. Podría ser un poquito más, pero no creo que tanto más. Lo que sí nos preocupa es que en ese sector va a llegar, o sea, de hecho un sector que se ha ido poblando mucho y va a llegar mucha gente a propósito del megaproyecto también de la Chimba. Así es que el establecimiento que se está proyectando es grande. Estamos pensando en un complejo educacional que va a partir en prekinder hasta enseñanza media y tendría una matrícula aproximada de 1.700 alumnos. Pero vamos a partir con una primera etapa con enseñanza básica, que es lo más urgente, con alrededor de 700 alumnos y después seguiría la segunda etapa. El terreno está relativamente cerca de donde está actualmente el INACAP y la idea es justamente poder responder y la idea es que sea una obra sello, un establecimiento de alto estándar como es el Domingo La Trilla en Tocopilla o el Liceo Técnico Agrícola Licanantay de San Pedro Atacama. Así es que yo darle la tranquilidad a la familia porque estamos trabajando intensamente en esto. De hecho, yo destiné hace 2 semanas atrás una arquitecta de la Ceremi a jornada completa, se fue casi a hacer una pasantía a la Dirección de Arquitectura del MOP para poder levantar toda la información. Y creemos que ya en un mes más vamos a estar ingresando la carpeta al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Pero deben pelearse los financiamientos todavía o tendría un financiamiento de lo primero, la primera etapa es lograr el RS, la recomendación técnica por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sin eso no podemos hacer nada. Y estamos hablando de un proyecto complejo que en su primera etapa va a ser diseño y todo lo que tiene que ver con las especialidades, ingeniería, cálculo de ingeniería. Y luego la segunda etapa de construcción propiamente tal. Y bueno, ahora que vino la ministra, aprovechamos también de plantearle esto, así es que la ministra también adquirió un compromiso con nosotros y yo creo que este establecimiento finalmente va a ser con financiamiento compartido, 50% de FNDR y 50% con fondos del Ministerio de Educación. Y va bastante bien encaminado, así que en ese sentido yo estoy como bien tranquila.
Seremi, quiero agradecerle, hay muchos temas y sin duda la educación se ha vuelto una de las discusiones más complejas, el tiempo televisivo ya no nos alcanza, así que pero interesante anuncio también que no se había escuchado a lo mejor tan mediáticamente el poder ver esta nueva unidad educativa que podría tener el sector norte, así que muchas gracias por la entrevista. Sí, lo que pasa es que me autorizaron recién ahora ya a decirlo cuando vino la ministra, porque estoy muy contenta porque en tan poquito tiempo hemos avanzado una enormidad. Normalmente estos proyectos demoran años, pero ya estamos ahí. Claro, que se busca absorber esa demanda que podría quedar. También es casi una necesidad urgente, proyecto del cambio. Gracias, Seremi. Ok, muchas gracias. Bien, nos reencontramos en un siguiente espacio de entrevistas, como siempre, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión.